Tenemos más información sobre todo lo que ha ocurrido en México con la visita de Nicolás Maduro y sobre la detención que pesa sobre Nicolás Maduro de parte de la DEA de los Estados Unidos. López Obrador habría protegido a Nicolás Maduro de la DEA de la misma manera como lo hizo con Cienfuegos, secretario de Defensa mexicano en el gobierno de Peña Nieto. Sobre la detención de Nicolás Maduro, los Estados Unidos ha dicho que México ha limitado la capacidad del trabajo de la DEA. Un operativo estaba dándose, pero por supuesto no se pudo dar a tiempo ni con la suficiente coordinación, y a la hora de la hora AMLO parece que habría solicitado algo de impunidad para Nicolás Maduro. México ha estado provocando a los Estados Unidos, invitó a los chinos, realiza una estrecha alianza con ellos y ahora llevó a dos tiranos al CELAC, uno de ellos acusado por la venta de mercancía ilícita y buscado, al igual que estaban buscando al exsecretario de Defensa mexicano Cienfuegos. Es uno de los más buscados también en la Corte Penal Internacional y en varias cortes estadounidenses. De hecho, también anunciaron la intención de desaparecer a la OEA en México. Para México, primero llegó Delcy Rodríguez, según lo que han dicho, y cuando estuvo todo seguro, a buen resguardo y con garantías, entonces viajó Nicolás Maduro. Recordemos que en Estados Unidos se detuvo ya por presuntos vínculos con la venta de mercancía ilícita a Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa mexicano en el gobierno de Peña Nieto. En las calles, muchos en México coincidieron en que esta detención que se había dado a Cienfuegos y la detención que se debió haber dado a Nicolás Maduro, y al no poder regresarse, viene a confirmar la indiscutible penetración de estos negocios en las instituciones y estructuras del país mexicano. De hecho, recordemos que Andrés Manuel López Obrador habló sobre una carta que le envió el ex jefe del ejército mexicano Salvador Cienfuegos tras su detención en el año 2020, el año pasado, en Estados Unidos, y decía que desde el día 15 de este mes, que coincidía con la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, se había dado una detención arbitraria, injusta y humillante, y entonces tuvieron que hacer ambos mandatarios de los Estados Unidos junto a López Obrador, tuvieron que hacer a través de la DEA una especie de arreglo, que el gobierno mexicano no hubiera recibido en ese momento información oficial sobre la investigación que la DEA estaba haciendo sobre Cienfuegos, responde a que México no tuvo la habilidad para entender los mensajes que Estados Unidos le estaba enviando. Es por eso que Estados Unidos tuvo que actuar por su cuenta y lo detuvo. Asimismo, iban a actuar por su cuenta para detener a Nicolás Maduro. Pero recordemos, se retiraron los cargos por parte de los Estados Unidos a este señor Cienfuegos, y eso fue algo que sorprendió a ambos países, pues la Fiscalía norteamericana ya se había negado a dejarlo salir, al igual que ahora la Fiscalía estaba detrás de Nicolás Maduro y por supuesto que querían detenerlo. Ellos tienen una misión que hacer. La justicia norteamericana necesita y requiere detener a Nicolás Maduro. Pero ahí es donde se mete a veces el órgano ejecutivo. Hay un documento judicial de los fiscales encargados en ese caso que afirmaron que Estados Unidos determinó que las delicadas e importantes consideraciones de política exterior a veces pesan más que el interés del gobierno en llevar a cabo el enjuiciamiento de un acusado. Así fue que dijeron. Básicamente acusaron al gobierno de México de tener y dejar a un sujeto que está vinculado con la venta de mercancía ilícita. Asimismo es lo que ha sucedido ahora mismo con Nicolás Maduro. Así como este sujeto, el Cienfuegos, asimismo tuvieron que defender a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Si a Cienfuegos lo agarraron en Los Ángeles porque tenían ya una orden de detención
y México no hacía nada, eso mismo iban a hacer con Nicolás Maduro en México. Pero nuevamente se gestionó una especie de liberación por parte de López Obrador, tal como sucedió en noviembre del año pasado con la investigación sobre el jefe del ejército Cienfuegos, y eso responde por supuesto a que México no hizo nada. Por ahora López Obrador adelantó que todos quienes resulten involucrados en cualquier tipo de investigación que tenga que ver con la venta de mercancía ilícita van a ser suspendidos de su cargo y puestos a disposición de las autoridades. Pero ya ese tiempo parece que no coincide con lo que dice y lo que hace AMLO. ¿Por qué AMLO ha dado este tipo de abrazo a Nicolás Maduro? ¿Acaso hay dinero de por medio, al igual que lo pudo haber también con el sujeto Cienfuegos? Esto no se sabe muy bien, pero ya la DEA ha dicho que México siempre limita la capacidad de trabajo de la DEA. Si ellos quieren, ellos pueden sacar a la DEA de México. Lo hemos visto como ha pasado hace muchos años anteriores, y todo eso tiene que ver sobre las novedades que se dan día a día con aquellos que tienen que ver con el negocio de la venta de mercancía ilícita. Ya sabemos cómo pasó con Guzmán, ya sabemos cómo escapó, ya sabemos cómo él estaba siempre dándole dinero aparte del gabinete, y por supuesto que no sería nada inesperado, pero sí inescrupuloso, de que AMLO permitiera la entrada de alguien que está siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos, sobre todo por la DEA, por la venta de mercancía ilícita. Recordemos que hay muchos funcionarios corruptos en el gobierno mexicano y que son capaces de ayudarlos a todos a cambio de sobornos, pero también existen algunas personas que sí estaban tratando de detener a Nicolás Maduro, no solamente por los 15 millones de dólares, sino que estaban tratando de animar a otras personas a que lograran una imputación para que Nicolás Maduro pueda ser enviado a los Estados Unidos. El presidente AMLO simplemente no se atrevió, por alguna razón. Queda mal. Han habido muchas quejas de que Nicolás Maduro no solamente que dejó entrar a Díaz-Canel, pero Díaz-Canel no está siendo buscado por las mismas razones que los Estados Unidos está buscando a Nicolás Maduro. Todo el mundo está pensando cuál va a ser el efecto de estas actuaciones en relación entre los países como Estados Unidos y México ahora. Recordemos que el caso más reciente fue el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón del 2006 al 2012, y fue detenido hace no mucho en Dallas, Texas. ¿Por qué? Por la DEA. Él fue una pieza clave en la estrategia para atrapar también a algunos sujetos por venta de mercancía ilícita. Simplemente estamos hablando de un país muy corrupto, tan corrupto como es Venezuela, porque aceptar a una persona como Nicolás Maduro con todos esos cargos, más los crímenes de lesa humanidad que hay, eso es algo que muchos no pueden aceptar. Es como si hubieran exonerado a Nicolás Maduro en México y lo hubieran hecho pidiéndole a la DEA que no hiciera ningún movimiento contra Nicolás Maduro. Maduro simplemente ha provocado una muestra inequívoca de que él debe ser juzgado por crimen organizado, pero que solamente un país como México le ha dado la oportunidad. México, quien está también realizando un diálogo para que el gobierno venezolano junto a la oposición puedan realizar elecciones libres presidenciales para el 2022. Esto, por supuesto,
puso a muchos presidentes a la ofensiva y Maduro fue rechazado muchas veces en esta organización y por supuesto muchos se sienten impotentes, muchos presidentes, algunos al parecer sí llamaron a los Estados Unidos apenas que supieron que Nicolás Maduro iba a entrar a México, pero algunos funcionarios mexicanos no se atrevieron a dar el paso para detener a Nicolás Maduro. Por ahora Maduro simplemente seguirá siendo quizás con más miedo tendrá en Venezuela que en México, porque hay más posibilidades de que lo capturen todavía en Venezuela mediante una operación militar de extracción sencilla que se haría en cuestión de 45 minutos a 1 hora con 2 helicópteros Apache desde Colombia, ya sea para detenerlo y llevarlo para la justicia de los Estados Unidos o para llevarlo a La Haya. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.